Hola a todos. En este segundo tutorial vamos a iniciar un nuevo proyecto y vamos a iniciar una práctica utilizando los nodos de graficación, la creación de materiales. Nos vamos a enfocar en eso porque aunque en otros tutoriales la aproximación es primero conocer todos los elementos del editor de Unreal, y les recomiendo que vean ese tipo de tutoriales, en esta aproximación a entender cómo funciona Unreal, pero no solo este sistema en específico, este programa en específico, también es cómo queremos entender cómo funciona la pipeline de graficación de un sistema utilizado en videojuegos. Anteriormente, este tipo de tutoriales hubieran hablado de OpenGL o de DirectX, pero ya que yo aprendí en esos sistemas, creo que hay un valor en aprender cómo se produce la imagen que vemos en una pantalla. A lo largo de los primeros tutoriales llegaremos a esa información, pero iniciaremos con algo muy simple que es la definición de un material, cómo lo podemos programar gráficamente, qué representa cada una de las componentes de esto. Y también debido a mi formación, cómo lo interpretamos como pedazos de código que estamos manipulando para tener una salida gráfica. Al iniciar un proyecto nuevo en Unreal, podemos ver primero el folder donde se va a crear el proyecto. De nuevo, este es mi disco duro secundario. Por ahora no importa tanto que se encuentre ahí, van a ser proyectos pequeños que no voy a ocupar tanta velocidad en el proceso de loading, pero bueno, volvemos a considerar la velocidad de los diferentes discos de los que tenemos acceso. Pueden ver que Unreal da diferentes tipos de proyectos con algunas configuraciones que pueden ayudar a diferentes tipos de desarrollos, pero por ahora vamos a empezar nosotros con uno vacío. Hoy también podríamos usar alguna de los otros templates, por ejemplo, para hacer producción de video, para hacer producción de demos arquitectónicos. Estos son muy útiles, por ejemplo, si solo quieren mostrar un objeto. Y unos nuevos que están haciendo, creo que la diferencia que entiendo por ahora es que en arquitectura sigue estando muy enfocada a lo que sería la vista de objetos de edificios, y en Automotive y Product Design sí vienen un poco más de productos, y en ambos viene la salida de HoloLens, que no será parte de estos primeros tutoriales, pero en algún momento hablaremos de VR y AR. Entonces regresamos a juegos, nos damos a nuestro proyecto. Si queremos comprobar nuestra instalación que seguimos en el tutorial uno, podemos activar C++, aunque no lo vamos a usar, pero esto nos va a ayudar a saber si existe algún problema en nuestra instalación. Eh, Como Unreal corre dentro de lo que sería el proyecto de Visual Studio, al momento de crear nuestro proyecto, si ven que se cierra, es porque hay una configuración errónea, pero también podemos observar en Visual Studio cuál es el error. Este, en, 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 en el nombre del proyecto pueden poner los que quieran. Yo voy a poner un proyecto que me ayuda a mantener una estructura sobre los otros trabajos que estoy haciendo en Unreal. Y como voy a hacer una serie de tutoriales, bueno, de una vez elijo el nombre. Está mi carpeta. Los proyectos de Unreal están definidos en carpetas, así que tampoco hay mucha preocupación de dónde se crean originalmente. Los pueden mover, comprimir y llevar a otros discos duros sin problema alguno. Y también Unreal tiene formas de colaboración, como sistemas de source control, como Git, pero también cómo puede uno migrar ciertas partes de su proyecto de ser necesario, que veremos más adelante. Entonces voy a dar crear el proyecto. Como está creando un proyecto con C++, aparte del proceso de crear el proyecto básico de Unreal, también va a tomarse un tiempo en la creación de las partes de C++. Entonces, como se puede tardar un poquito, digo, va bastante rápido, pero ahorita se va a tardar un poquito en lo de los compiladores. Vamos a detener un momento y regresamos. Aquí podemos ver ahora cómo Visual Studio se abrió y está compilando nuestro proyecto. En la parte de abajo pueden ver el Loading Project Files, el proceso, mientras también Unreal carga paquetes y todo lo que necesita para nuestro proyecto. Esta es otra de las partes donde la velocidad del disco duro sí va a importar. Estos procesos de escritura, de la creación de archivos, la estructura del proyecto y todo, obviamente no se hace solo en memoria, sino es un proceso de generación de un directorio
y la creación de todos los archivos necesarios para la ejecución del proyecto. Entonces también aquí va a importar mucho las capacidades de su computadora y en qué parte están guardando sus archivos. Terminando de cargar Unreal, bueno, Visual Studio va a seguir cargando, se activa el proyecto. Y si llegan a esta fase de cargar el proyecto, muy probablemente la instalación que tienen hecha Visual Studio siguió el tutorial correctamente y todo está bien. No ha terminado de hacer todo, está haciendo todavía algunos cálculos. Eh, eh, Está terminando de hacer algunos ajustes. Si vemos la ventana de Visual Studio, aunque les digo que no la vamos a utilizar, también sigue cargando cosas, está cargando el proyecto. Todo esto, bueno, requiere algo de tiempo y al final del proceso deberían de tener una solución con la que pueden trabajar y con la que pueden desarrollar sus primeros resultados. En un proyecto vacío de Unreal, la escena inicial contiene lo necesario para tener una visualización externa, lo cual serían objetos para probar la iluminación, una fuente de luz para probar el sonido, un punto donde se va a cargar el jugador de manera inicial. Más adelante vamos a ver cómo podemos configurar nuestros jugadores. También van a tener algunas ayudas para la graficación, como el Atmospheric Fog, que también pueden configurar dependiendo de la situación y la visibilidad que quieran. Van a tener una luz, una fuente de luz direccional. Más adelante veremos todos los tipos de fuente de luz. Esta fuente de luz direccional está asociada con el sol, entre comillas, la fuente que ilumina el ambiente de su escena. Y como es direccional, vamos a ver detalles más adelante de cómo no importa dónde la pongan en escena, lo que importa es la dirección en la que está viendo para iluminar su escena. Y bueno, y otros objetos que ayudan a tener una perspectiva de lo que está sucediendo. Ya Visual Studio debe haber terminado. Pueden ver que en Visual Studio, si han trabajado antes con proyectos de Visual Studio, tenemos una solución y dentro de la solución tenemos nuestros proyectos. Tenemos un proyecto que es el motor tal cual. Como les había comentado en el primer tutorial, uno puede construir Unreal desde cero para agregar librerías o cosas que les sean útil. En el caso de nosotros, por lo general, lo que hemos hecho es agregar desde un inicio cosas de CUDA para tener mayor control de lo que está sucediendo. Después tienen otro proyecto que es su proyecto, el que están desarrollando ahora. Y cuando lleguemos a eso, aquí es donde tendremos nuestras clases de C++ que nos ayudan dentro del trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, con esto ya podemos iniciar a usar Unreal. Como pueden ver, el IDE de 5.0 ha ido cambiando. Creo que ahora los que trabajan con Maya, Blender y otros software de este estilo pueden ver cómo empieza a haber como una homogeneización de los estilos que se usan en el área de trabajo. Tal vez esto es importante simplemente para sentirnos cómodos cuando vamos de una herramienta a otra, pero también porque ciertas cosas que uno aprende y se acostumbra a hacer al estar trabajando con una herramienta se pueden implementar en las otras. Y claro, todas estas herramientas de diseño 3D, creación de animaciones o creación de videojuegos, están relacionadas, ¿no? Entonces también es importante que uno se sienta familiarizado con cómo trabajan. Como les había dicho, uno puede hacer muchas cosas, puede empezar a explorar todo esto y lo vamos a hacer cuando empecemos a crear escenas. Pero primero, en este tutorial me gustaría aterrizar todo con respecto a la creación de materiales. Nada más rápidamente, cómo funciona la organización de nuestro proyecto, nada más para tener algunos puntos. Tenemos el Word Outliner que nos dice qué actores tenemos en escena, ¿no? Actores es, bueno, todo objeto que esté en escena haciendo algo. Y aquí nos podemos ver qué tipo de escena, qué tipo de componente nuestra escena tiene. Pero en este tipo de proyectos, aparte de lo que ya tenemos en escena, también tenemos una lista de objetos que llamamos assets, que son los objetos que estamos creando, diseñando o que importamos de otros programas que
en algún momento van a ser usados para estar en escena por sí solos o ser usados por otros objetos en escena. Por ejemplo, tenemos nuestros static mesh, que estoy seleccionando la silla, por ejemplo, o por ejemplo este piso, el floor este que aparece por default, y aquí puedo ver que este floor tiene asociado un static mesh. Estos objetos en escena los pueden ver como clases e instancias de las clases. Y las instancias de las clases, hablando de programación, tienen obviamente ciertas componentes. Una clase define esas componentes, yo creo una instancia de esa clase y puedo definir cada una de las componentes para esa instancia. Entonces, por ejemplo, la componente Static Mesh Actor, es decir, el tipo de clase que es, tiene una componente Static Mesh que le dice qué forma tiene físicamente el objeto en la escena, o tiene un material, que es el que vamos a trabajar hoy. Más adelante, con calma, vamos a ir viendo la definición de estas clases en Unreal, cómo podemos definir estructuras, y también vamos a hacer un repaso de las clases de C++, por si alguien que esté viendo el tutorial no tiene mucha práctica con C++, podamos aterrizar esos conceptos. Por ahora, solo piénsenlo así. Todo lo que vamos a meter a escena que esté asociado a estas clases tiene sus propias propiedades. Es como si definiera la clase humano o la clase Alfonso, ¿no? Entonces, Alfonso, yo soy una instancia de una clase humana y tengo un montón de propiedades que comparto con lo que es necesario para definir un humano, ¿no? Tengo un género, tengo un sexo, tengo una edad, tengo una altura, tengo un peso, ¿no? Y tengo un color de ojos. Y todo eso, pues, con una sola definición, es la misma para todos los humanos. Lo único que cambia es que, por ejemplo, color de ojo, café oscuro en mi caso, y en el caso de ustedes se activaría otro valor, pero todos compartimos esa propiedad. Entonces, la clase es la definición genérica de esos objetos y las instancias es la generación específica de un objeto con una serie de propiedades. La clase genérica humano tiene, en mi caso, cuando me creo yo, pues es la instancia Alphonse, un objeto en específico con propiedades en específico. Esos assets los pueden ver en el Content Browser. En la nueva versión de 5.0 aparece cerrado, lo pueden activar presionando con un clic sobre él. Lo pueden hacer dock en el layout, pero sí ocupa bastante la pantalla y con control space es como se abre rápidamente. El primer folder que ven, Starter Content, es todo el contenido que Unreal da para el proyecto vacío. Dentro de esta carpeta está todo los contenidos que uno ocupa de Unreal. Estos contenidos no los puedo yo no generar si no ocupo nada de ellos, o los puedo generar si quiero tener algunos assets ya preprogramados. Obviamente, como este es un tutorial, los cargamos. Si inicia su proyecto sin el contenido inicial, no hay problema, lo pueden agregar cuando lo requieran. Aquí en Add pueden agregar paquetes de contenido a su proyecto, además de poder agregar otras cosas. Para separar lo que sería el contenido de Unreal con nuestro contenido, podemos crear un nuevo folder para mantener limpio nuestro proyecto y ahí le podemos poner el nombre que gusten, solo que ejemplifique que ese contenido que va a estar ahí es de ustedes. Si están en un proyecto grande, no les recomiendo usar el nombre My Content si van a compartir este proyecto con varias personas para su desarrollo. Pueden poner contenido del nombre del grupo y luego hacer subcarpetas con el nombre de cada uno de los contribuidores. Tan solo para tener un poco más de control. Aquí, dentro de My Content, si hago clic secundario, desde aquí ya puedo crear un asset material. Y eso es todo lo que ocupo para definir mi primer asset. Entrar a esta carpeta y definir mi material. Este material va a ser en el que yo pueda programar todo lo necesario para que cuando yo lo agregue a una malla, voy a poder definir cómo se va a ver en la escena. Estos materiales es una forma de hablar de pedazos de códigos que con las definiciones de la luz y de algunos otros fenómenos, modelos de representaciones de fenómenos físicos, nos ayudan a crear visualizaciones de objetos tridimensionales.
tomando en cuenta que si no estamos usando ningún sistema para ver 3D, estos objetos tienen que también modelar y simular lo que sería la percepción de profundidad en pantallas bidimensionales. Mucho de esto se hace gracias a lo que es el sombreado y la luz. Por eso, más adelante, cuando profundicemos en estos materiales, llegaremos a los conceptos de shading y de shaders, que son pedazos de códigos que son los que nos hacen capaz de crear estos materiales. Por ahora, no los vamos a ver, están por debajo de todo lo que vamos a hacer. Solo recuerden que aunque en la actividad de hoy vamos a hacer todo de forma visual, de forma muy superficial, y todo se va a ver bastante agradable al proceso, cada una de las cosas que estamos haciendo tienen una relación a uno de estos shaders. No quiero introducirlos ahorita porque en el video de hoy quiero que se sientan más familiares con el proceso de la generación de un material, aunque no entiendan nada de código. Creo que esta es una buena práctica en el sentido de entender el efecto que hay visual de cada una de las propiedades que estamos configurando, aunque no entendamos del todo las matemáticas detrás ni la programación que hace posible esto, pero que veremos en algún momento de esta serie de tutoriales. Entonces voy a crear mi primer material. Aquí me pregunta mi nombre. Como con cualquier otro archivo, con cualquier otro nombre, variable, estructura, clase en programación, es recomendado que definamos una forma en la que vamos a nombrar nuestros materiales. Como cualquier lenguaje de programación, puede haber discusiones de cuál es la mejor forma de nombrar variables. Ustedes, dependiendo en lo que trabajen, dependiendo en lo que más se desarrollen, tendrán formas de hacerlo. Por ahora, lo único que vamos a poner es poner m-bajo y esa será la forma en que definamos todo material. Y este material es un material de prueba, entonces nomás le pongo test, ¿no? No hay ninguna definición que quiera resolver ahora. Este material no se refiere a nada, pero sí también es parte importante, por ejemplo, si genero un material que tiene que ver con la madera o con la madera para muebles, que en el nombre aparezca qué es. Y si estos materiales van a ser una colección, pues también, ¿no? Puedo ponerle M- por ejemplo, madera, guión y el tipo de madera. Y ese es uno de la serie. Y puedo hacer otro M- madera, guión, otro tipo de madera. Y con eso, cuando organice mis assets, puedo ver estos paquetes y ver la intención del por qué, para qué se creó ese material sin abrirlo. Bueno, entonces por lo menos ahora sé que este es un material de prueba. Le doy clic aquí y ya me creó mi material. Ahora, otro problema que podemos ver es de que podemos crear todos los assets dentro de esta carpeta, pero después nos vamos a dar cuenta de que pues se va a empezar a llenar la carpeta y va a estar muy mal organizada. Entonces también puedo crear subcarpetas, el clic secundario, crear el folder y crear subcarpetas donde pueda yo ir colocando los diferentes objetos. Puedo jalar un objeto y dejarlo caer y decirle que lo mueva. Estas carpetas que estoy creando son carpetas físicas dentro del folder del proyecto. Fíjense cómo aquí me aparece la dirección donde se encuentra ahora. Si entran al folder que contiene este proyecto, verán que es un folder físico que existe en su sistema. Y esto es algo muy importante porque entonces estas carpetas les ayudarán también, aunque no estén dentro de Unreal. Desde fuera de Unreal pueden ver cómo está la estructura de un proyecto y también pueden ver las componentes de este, aunque sí lo tienen que abrir para hacer uso de ellas. Entonces, para abrir la ventana donde puedo modificar el material, solo hago doble clic sobre él y va a cargarnos el editor. El editor, y por eso les expliqué primero lo que más o menos rápidamente lo que dan los shaders, al generar, al abrir un material, un nuevo proyecto, va a compilar, de ser necesario, los paquetes de programas que necesite para graficar lo que estoy representando en pantalla. Si se fijan, aquí me aparece, en donde está mi mouse, pueden ver que aparece que el conteo de shaders es 0 y que no hay ninguna textura asociada a mi material. En el siguiente tutorial vamos a entrar de lleno en lo que son texturas.
Para moverme en esta ventana, si hago clic secundario, aparece la manita que agarra mi ventana y me deja desplazarme en la ventana. Como esto es programación gráfica, es muy importante que pueda desplazarme en la ventana porque se va a empezar a llenar de pequeñas representaciones de código. Si quiero hacer zoom, muevo mi wheel de mi mouse, la rueda del mouse, y puedo hacer zoom uno a uno o alejarme tanto como necesite. Y con el clic primario puedo seleccionar, si dejo presionado, diferentes partes del código. Si no dejo presionado el clic secundario para que aparezca la manita, si solo hago clic, me aparece el menú de todas las posibles pedazos de código que puedo agregar aquí preprogramados por las personas de Unreal. Yo puedo hacer los míos propios, pero por ahorita podemos empezar con los que ya están programados por las mismas personas de Unreal. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos un objeto. Esta es la representación gráfica del código. En sí, esta es una representación gráfica del modo de mezcla que va a usar Unreal para generar mi salida visual. Si yo voy, por ejemplo, aquí en esta parte y me voy a mezclas, a blend modes, puedo cambiarlo. De opaco lo puedo poner que va a estar enmascarado una parte, que va a ser translúcido. Y por ejemplo, si cambio a translúcido, van a ver cómo van a cambiar las conexiones que están activadas por otras. Porque diferentes tipos de mezclas se llevan a cabo con diferentes pedazos de código que requieren diferentes entradas para definir la salida visual. Entonces voy a volver a la mezcla clásica, que es opaca. Y aquí puedo ver que mi objeto opaco, que está representado aquí en un preview, el preview lo pueden cambiar a otras formas si quieren ver cómo se vería su objeto en diferentes configuraciones geométricas. La diferencia más importante va a ser cuando empiecen a hacer texturas que sí tenga que ver más con el mapa de normales, y obviamente el mapa de normales de un cubo va a ser muy diferente al de una esfera o al de un cilindro. Esta salida que ven aquí es muy importante en el momento de estar programando gráficamente de este lado. Pero para hacer ya cambios estéticos de diseño sobre tonos, valores de las constantes y todo eso para tener la salida gráfica final, no lo hacemos en este tipo de ventana. Los materiales los podemos ver también como una clase. En este caso, al terminar de programar esta configuración, obtendría la clase MTest, ¿no? Pero esa clase también la puedo usar para instanciar objetos. Esos objetos son instancias de este material. Las instancias del material que podamos hacer al final de este tutorial nos sirven para cambiar los valores de los parámetros que están siendo compilados por este pequeño pedazo de código que llamamos material. A diferencia del material, la máquina, bueno, el compilador, ya sabe que ya no va a cambiar el código, solo el valor de los parámetros. Los shaders, cuando veamos más sobre ellos, se van a dar cuenta que son estructuras más simples que los programas que comúnmente vemos en Java, C++, C Sharp y todos los demás, pero tiene una ventaja, que compilan en tiempo real y son rápidos en su ejecución en tarjetas de video. Entonces, por ahora, entiendan que lo que estamos haciendo ahorita es la programación de la clase, pero los cambios de parámetros en esta programación de la clase van a ser lentos, se va a tardar un poquito en actualizar esta ventana, dependiendo de su máquina es que tanto se va a tardar, pero si ya estamos a gusto con el programita inicial de nuestra clase material, en lugar de seguir ajustando los parámetros aquí, creamos una instancia de este material y los parámetros ajustados dentro de la instancia cambian en tiempo real. Entonces, todo lo que sería producción ya de los detalles finales de cómo queremos que se vea, el color y todo, se hacen en la instancia. Esto también ayuda a que, por ejemplo, si en un proyecto existe un programador base, por ejemplo, alguien como yo, que hace programación de modelado del fenómeno que queremos visualizar,
pero también existe alguien que tiene mayores capacidades estéticas que yo y que puede hacer diseño y que está entrenado para eso. Yo hago la programación básica del material, le paso el material y el que va a diseñar la vista final crea instancias de este material y empieza a jugar con los parámetros para hacer su diseño. Si algo del diseño no le gusta o no funciona, obviamente puede regresar a mí, podemos cambiar el material y la instancia se va a actualizar automáticamente porque la instancia está ligada a la clase. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Vamos a cambiar, vamos a ir viendo cada uno de estos y vamos a ir viendo para qué son, ¿sí? Eh, Dependiendo del tipo de objeto que quieran simular como opaco, van a ver que existe, bueno, si han trabajado con OpenGL y DirectX, muy probablemente estén más familiarizados con el valor especular de la luz. También en un tutorial próximo veremos todos estos fenómenos luminosos. Nada más que quiero programar algunos materiales con ustedes para que cuando veamos la teoría podamos visualizarla rápidamente en nuestra escena y ver las configuraciones cómo cambian. Entonces, si van especular y metálico son dos aproximaciones a cómo la luz va a cambiar con respecto a las normales de la superficie. Pero Metallic es una programación que está más enfocada en que se vean mejor los objetos metálicos y especular es mejor usarla cuando vamos a trabajar con objetos no metálicos. Se usan por separado y si usan una, no usan la otra. Roughness es qué tan pulido está nuestra superficie. Anisotropía es una propiedad que me va a ayudar a cambiar qué tanto los reflejos especulares se deforman a lo largo de la tangente de la superficie. Lo que hace esto es que mi objeto no solo tiene deformaciones de la luz debido a los ángulos, pero también a las tangentes que esos ángulos de la normal producen con la superficie. Estos son muy importantes para visualizar objetos que tienen algunas distorsiones sobre su superficie. Por ejemplo, si estuviéramos hablando no de un opaco, pero un translúcido, es de vidrios, ¿no? Vidrios de diferente calidad tendrían diferente distorsión tangencial. Algunos objetos podemos también darles colores que no necesiten de la luz para emitir color. Sería como la diferencia entre hacer la luna y hacer nuestro sol. El sol tendría un color emisivo porque produce su propia luz. La luna no tendría un color emisivo. Claro, esta simplificación de los modelos tiene que ver más con cómo funciona la realidad. Nosotros cuando modelamos por efectos visuales y no modelamos por simulaciones físicas realistas, podemos hacer trucos que nos ayuden a tener la visualización que queremos. La luna en el mundo real podrá no tener emisor, color emisivo, no emitirá más nada, solo reflejará lo que le llega del sol, pero tal vez en nuestra graficación de la luna queremos que tenga un halo azul o algún otro elemento que la haga ser más visible en nuestra escena. Y entonces no tenemos por qué seguir al 100% eh, eh, la realidad, ¿no? Al final aquí estamos viendo expresiones visuales y podemos tomarnos libertades con respecto a ellas. Por otro lado, también tenemos el mapa de normales, un mapa tangencial, para hacer anisotropía específica por vértice. Este es hacer cambios de normales específicos por vértice y offset por vértice con respecto a el espacio del mundo. Estos tres más ambient occlusion y el offset de pixel depth los veremos cuando veamos texturas en nuestro segundo tutorial de texturas, porque en el primer tutorial de texturas lo usaremos mucho para los colores base, pero verán cómo podemos usar estos mapas para distorsionar cómo la luz interactúa con nuestro objeto al que le asignamos este material y con esto crear efectos especiales sobre la superficie, sin necesidad de generar más malla triangular, simple y sencillamente a través de un efecto de cómo la luz se modifica su camino por vértice debido a cada uno de estos mapas. Pero no nos adelantemos,
vayamos con las propiedades básicas. Cada una de estas propiedades espera un tipo de valor. El color, pues obviamente es RGB, ¿sí? Y podemos también utilizar RGBA si queremos usar el canal alfa para alguna otra operación. También tenemos que hablar un poquito más adelante de lo que serían los procesos de memoria con respecto a las tarjetas gráficas y los múltiplos de 4 y cómo son útiles para hacer el agrupado y el alineamiento de la memoria. Y es también por eso muy útil hablar de colores de 4 canales. Tendremos un tutorial de eso, del manejo de la memoria más adelante, pero por ahora, si queremos agregar color, podemos hacer clic secundario, abrir nuestro buscador de ya sea variables o funciones y podemos seleccionar constant 3 vector para RGB, constant 4 vector para RGBA. Entonces, si lo activo, me aparece así. Este realmente es un vector que puede tener diferentes valores, pero si lo uso para color, le puedo dar doble clic y definirlo utilizando nuestro color picker. Yo prefiero por lo general trabajar con HSV. Pueden utilizar su mouse para mover el valor, o pueden poner el valor numérico si se lo saben, o también pueden poner los códigos hexadecimales o sRGB, si también quisieran, si tienen ese color, o también pueden cambiarlo aquí, ¿no? Alfa obviamente es independiente de ya sea de RGB o de HSB. También pueden cerrarlo avanzado si solo quieren seleccionarlo aquí. Aquí les dice el preview. Y bueno, alfa, por ejemplo, si lo pongo en 1, ¿sí? Me muestra el resultado con alfa y sin, o sea, el de arriba es el color sin alfa y con alfa, el anterior. Y el de abajo es el color sin alfa y con alfa de nuevo. Como le puse alfa de 1, está totalmente saturado, pero bueno, si quieren ver cómo se vería translúcido, nada más puede poner 0.5 y vean cómo está. Está totalmente negro, bueno, porque no tiene nada de valor de luz, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí mi valor de luz, mi color, o moverme en la esferita para seleccionar el color que quiero. Pueden ver que la esfera, aunque está recalculando cosas, no cambia de color porque no hemos conectado el pedazo de código. En estos blueprints, el código se va ejecutando debido a las conexiones que tengamos. Entonces, si ya están de acuerdo con el color, si les gusta lo que hay, le pueden dar OK y pueden ver que al final de mi variable tengo este circulito. Si presiono y jalo, puedo conectar una cadenita de un lado a otro de donde yo quiera, ¿sí? Entonces puedo jalar y conectarlo a color base. En ese momento le estoy diciendo a este objeto que tiene definida la clase por las personas de Unreal de cómo hacer un material opaco, que el color en este momento es verde. Ahora, yo les había dicho que en las clases pues podemos tener instancias que cambian de propiedad. Vean cómo está compilando el shader y cómo no me está mostrando todavía el color aquí. En algún momento va a terminar. Como reinstalé todo, realmente estoy empezando de cero en todo esto y se puede tardar un poquito. Pero regresando a lo que les había dicho, si esto es una clase y las instancias me dejan cambiar parámetros, ¿qué hago con una constante? Las constantes, rápidamente, si le dan clic secundario sobre ellas, las pueden convertir a parámetros. Una constante no va a ser modificable en la instancia, pero un parámetro sí. Entonces, todo aquello que quieran que sea modificable, conviértanlo a parámetro. Y pónganle el nombre que crean adecuado, ¿no? Entonces, pues este es un color base, ¿no? Pueden ponerle color, o si van a usar otros colores para otra cosa, le pueden poner que esta va conectado directamente a base color. Y ya. Desde ahí ya tenemos un parámetro que está asociado al color. Si quieren mover un cuadrito, lo pueden presionar sobre él
y lo pueden mover a donde mejor lo consideren. Si se fijan, al convertirlo a parámetro, me convirtió mi salida a una salida en la que van los 4 valores del vector, que es la blanca que estaba originalmente, y agregó solo el canal rojo, solo el canal verde, el azul y el alfa. Lo que quiere decir es de que ustedes pueden decidir usar cada uno de esos parámetros por separado o en conjunto y no pasa nada. Si vamos a hacer, en este caso, un objeto metálico, voy a agregar el valor de qué tan metálico es. Y para terminar, también vamos a agregar qué tan rugoso es el metal. Y ya después de esto, aquí le vamos a dejar por este. Aquí ya pueden ver la cantidad de instrucciones que se están activando con solo agregar un valor. Esto no quiere decir que Base Color es así de complejo, solo es que para poder presentar en pantalla una esfera verde utilizando shaders, se ocupan esta cantidad de instrucciones. Cuando programemos nuestros propios shaders, van a darse cuenta de el por qué. Entonces vamos a poner parámetros para metálico y especular. Los parámetros escalares se llaman así. Un parámetro escalar es un parámetro flotante. Y por ejemplo, este sería para metallic. Si no quiero hacer todo desde cero, puedo apretarle Control W para replicar un parámetro y tener una copia de él. Y bueno, eso lo puedo. Y un parámetro lo puedo renombrar dando doble clic aquí o acá en su parámetro también le puedo poner el nombre. Entonces, este sería para roughness. Ahora, todos los parámetros de este estilo tienen un valor de default, uno mínimo y uno máximo. Todos estos parámetros están normalizados, entonces el 1 es un objeto totalmente metálico. Por ejemplo, estamos en 0, que no es nada metálico, y roughness es igual, de donde solamente la diferencia es para roughness es también uno es totalmente rough, o sea, totalmente rugoso, y hace un objeto mate o difuso, ¿no? Entonces, va desde lo que va a reflejar muy bien a algo que va a ser muy mate. Los conectamos a... perdón, se me soltó. Los conectamos a donde van metálico y roughness. Y con eso terminamos la generación de nuestro primer material. La programación de cómo se resuelve el cálculo del color por vértice, del parámetro metálico con respecto a la luz, del parámetro roughness con respecto a la luz, tiene que ver con la programación que nos regala Unreal de cómo definen ellos un material opaco. La forma en que Unreal define un material opaco es, claro, no la única forma que se va a poder definir, pero lo que estamos haciendo uso de esta forma rápida de programación es de los shaders preprogramados por ellos para definir este material opaco, donde solo tenemos que definir los valores para cada una de las entradas necesarias para obtener la graficación que estamos buscando o la visualización en pantalla que estamos buscando del material. No se les olvide guardar cuando hayan terminado de hacer sus cambios. Y ya que se guarde y se actualice por última vez vamos a pasar a lo que sería en la instancia para poder ver cómo en la instancia, en lugar de estar esperando a que se compile, podemos hacer un mejor uso de las herramientas para diseñar la forma final de nuestro material. Entonces, bueno, ahí terminó. Y pueden ver cómo está reflejando bastante su ambiente, ¿no? Pueden ver cómo los edificios se ven reflejados muy bien ahí. Pero para seguir la exploración, vamos a minimizar esto. Ya no vamos a trabajar con él. Abro de nuevo mis control barra espaciadora para abrir mi content, mi browser de contenido. Hago clic secundario sobre mi material y creo una instancia de ese material. Automáticamente Unreal les pone --ins a las instancias de cada uno de estos materiales. Y aquí también pueden decidir cómo quieren nombrar ustedes sus objetos. Si, por ejemplo, quieren tener
listar rápidamente todas las instancias, yo les recomiendo poner MI al inicio, pero si les prefieren organizar por material, entonces déjenlo así para que aparezcan MTs y MTs ins pegados en sus búsquedas, ¿no? Dentro de proyectos más grandes, obviamente aquí no hay mucho problema, como el nombre se llama igual a lo que ya tengo definido, me marca ahí un error, pero bueno, este lo voy a poner MI, le doy Enter, se graba y ya tengo una instancia de este material. Si le doy clic para abrirla, aparte de mi material, me abre la instancia. En la instancia pueden ver que la ventana es muy diferente a la ventana donde programamos el material. En esta ventana, por ejemplo, tengo aquí nada más opciones para cambiar. Puedo activar cada uno de estos y, por ejemplo, si le cambio a color rojo, inmediatamente cambia a rojo. Si le cambio a moradito, cambia inmediatamente. Entonces pueden ver cómo es más útil hacer el diseño en esta de aquí. En metálico, rápidamente podemos ver lo que pasa cuando es un objeto totalmente metálico, totalmente pulido. Vean cómo el reflejo de los objetos cambia totalmente. Por eso, la programación solamente es una componente del producto final. Es a través del diseño, de cambiar los parámetros, que podemos definir cómo queremos que se visualice el objeto en pantalla. Pueden ver que el material que creé aparece aquí como el padre de esta instancia. Si por alguna razón quieren actualizar el padre de la instancia, si yo cambio el código en MTs, automáticamente va a cambiar aquí. Entonces, miren, si yo me regreso a MTs y agrego alguna otra propiedad, por ejemplo, nada más como un ejemplo, voy a agregar un color emisivo. Entonces selecciono para no empezar desde cero, control W para replicarlo, lo muevo a donde va a ir y lo conecto a un color emisivo. Entonces mi esfera va a emitir ahora luz, no solo va a tener un color. Y puedo definir qué tipo de luz quiero que emita. Por ejemplo, voy a irme a algo muy clarito en azul, un poco más azul. Y brillante. Y le doy OK. Ahorita no estoy configurando los parámetros para que sean útiles. Le voy a dar guardar de nuevo para actualizar el código. Y pueden ver en cuando termina de compilar cómo cambia a un objeto que está brillando. Ya guardé, ya tengo todo. Me regreso a mi instancia y vemos que sus propiedades también han cambiado. ¿Sí? Eh, Pueden ver también cómo, como no cambié el nombre de base color, ambas se llaman, las variables ambas se llaman igual. Con la instancia está cambiando de propiedades, no me aparece bien, porque esto es como cualquier programación, debe de haber un nombre específico para cada variable, ¿no? Si no, no sabe a qué me estoy refiriendo el compilador. Entonces, al segundo color le cambiamos el nombre a emissive color, vuelvo a guardar. Ya nada más está terminando de compilar los shaders. Esta compilación de shaders, pues es lo que hace tardado la actualización del objeto. En estos momentos no debería ser tan lenta el guardado y la compilación. Eh, mm, es un poco lento ahorita en mi computadora porque estoy haciendo otras cosas que urgen. Y bueno, aquí pueden ver que se activa el color emisivo y puedo ahora sí también modificar qué tipo de color emite. No solo qué tipo de color es la esfera por dentro, sino qué tipo de color emite. Y también puedo cambiar el valor del color que emite. ¿Sí? Aunque no haga mucho sentido para el tipo de proyecto que estoy haciendo ahorita no estoy diciendo que esto es útil, nada más estamos trabajando en cuanto a cómo funciona la emisión de mi color, ¿sí? Puedo hacer un poco translúcido y puedo tener aquí una esfera que emite
más el color, más las variables. Entonces pueden ver, si yo cambio la clase material a la que está asociada la instancia, se va a actualizar. Y, por ejemplo, ya nada más para terminar, podemos ver el efecto de roughness. Cuando lo hacemos uno, ya no está pulido mi metal, aunque sigue siendo una esfera metálica, ya no está reflejando las cosas. Y pueden jugar y poner valores intermedios para conocer lo que está sucediendo, para ver de un objeto mate a un objeto que es totalmente un espejo, o de un objeto metálico que refleja a un objeto no metálico que refleja. Pueden ver cómo aquí, aunque roughness, por ejemplo, lo mande a cero, vean cómo está reflejando un objeto no metálico. Y si es un objeto metálico pulido, se vuelve este espejo. Y también el tono que van a ver, pues es porque también está emitiendo luz. Con esto terminamos este segundo tutorial, pequeño tutorial. Más poco a poco, conforme vamos haciendo uso de las diferentes cosas, podemos ir viendo las diferentes componentes de el navegador de Unreal para que se empiecen a familiarizar con él, pero lo vamos a ir haciendo de una forma práctica para que sea más, bueno, se trate de entender mejor para qué sirve cada una de las componentes. Bueno, antes de irnos, si quieren ver cómo se pone un asset sobre la escena, puedo cerrar esto, ya no lo ocupo. Abro mi, abro mi Content Browser y aquí tengo mi asset. Si puedo seleccionar el objeto de interés y el asset lo puedo cambiar desde aquí. Por ejemplo, si quiero cambiar ese de ahí, puedo buscar el MI test y asignarle este de aquí. Desde el menú de los detalles del actor seleccionando el Word Outliner, ¿no? Como lo acabo de agregar a esta escena, se vuelven a compilar los shaders. Esto es porque la mini escena preview donde estaban ustedes desarrollando sus objetos es otra ventana 3D con sus propios shaders y ahora la agregué a mi escena de mi proyecto y es la primera vez que ese material aparece en el proyecto, aunque lo agregué a través de la instancia. Como es la primera vez que aparece, bueno, se tiene que compilar el shader asociado a el material relacionado con esa instancia. Bueno, ya terminó de compilar nuestro shader y por ahora pueden ver cómo nuestra escena ahora tiene un material metálico pulido que está reflejando de una manera muy diferente los objetos en la escena. Pero no solo eso, está comportándose de manera muy diferente con la luz y las sombras y todo lo demás que hace parte de la escena. También va a reflejar de una forma diferente los rayos de luz que le correspondan, cambiando toda la escena alrededor de él. Más adelante, conforme vayamos creando proyectos más grandes, iremos viendo cómo todas estas componentes afectan unas a otras. Nada más para terminar, si quieren agregar, también pueden jalar de aquí la instancia y dejarla caer en donde va. Pueden ver que la dejé de caer en otro objeto, que es otra parte del piso, y ahora no se tardó compilando nada. Es porque esta es la misma instancia que ya habíamos agregado. El pedazo de código asociada para renderizar uno en pantalla es el mismo que para la otra. Y entonces no lleva más tiempo de ejecución del pedazo de shader. Aunque ya no se va a gastar tiempo en la ejecución con respecto al pedazo de código, la compilación de este, eso no quiere decir que no nos vamos a tardar más presentando esta pantalla al agregar más objetos. Simple y sencillamente, conforme vamos agregando objetos, más vértices van a tener que ser presentados en pantalla a través de ese pedazo de material. Y en la siguiente tutorial veremos un poquito cómo esta cantidad de vértices afecta al cálculo final y al número de operaciones que tiene que hacer. Y bueno, eso también nos hace considerar el tamaño de objetos que queremos presentar en pantalla, la cantidad de vértices que cada objeto tiene y el impacto que hay en cuanto a querer presentar objetos con mallas muy complejas en la velocidad de la presentación de nuestros resultados. Ahora sí, sin nada más por el momento, practiquen
un poquito cómo crear sus propios materiales. Pueden jugar con más funciones que encuentren por ahí, pero también las veremos más adelante conforme vayamos creando diferentes efectos de salida. Eso sería todo por hoy y gracias por prestar atención al video.